Los cordobeses en Creta. Novela histórica a galope. Por Juan Valera. Señor don Miguel Moya. Mi distinguido amigo, para el Liberal del domingo próximo, me pide usted amablemente que escriba yo algo sobre las cosas que en las antiguas edades pasaron en la isla de Creta. Grande es mi deseo de complacer a usted, pero tropiezo con dos dificultades. En breves palabras, y ciñéndome a lo consignado por mitólogos e historiadores, ¿qué podré yo decir que tenga alguna novedad, que no sea un extracto de lo que ellos dijeron, y que no esté, mejor dicho, en cualquier diccionario enciclopédico? Y si acudo a mi imaginación, y añado con ella algo a lo ya sabido, no tendrá consistencia, ni se entenderá lo que yo añada, si lo ya sabido no se pone por base, lo cual no es posible, que quepa en una o dos columnas del apreciable periódico que usted dirige. De aquí que ni de una suerte, ni de otra pueda yo escribir con acierto para el fin que usted quiere. No es esto, sin embargo, lo que más me aflige. Lo que más me aflige es que, desde hace muchísimos años, desde antes que hubiese pensado yo en escribir novelas de costumbres del día, se me había ocurrido escribir una novela histórica sobre Creta, y hasta había forjado el plan, aunque confusa y vagamente. Hubiera sido mi novela un pasmoso tejido de extraordinarias aventuras, con un fundamento real del que la historia da testimonio, aunque conciso. Mi deseo de escribir esta novela no se ha disipado nunca. Lo que se ha disipado es mi esperanza. Para escribirla como yo me la figuraba, era menester reunir y formar un inmenso aparato de erudición, y para esto me faltó siempre la paciencia. Hoy, por mi desgracia, además de la paciencia, me falta la vista. No puedo consultar la multitud de librotes, antiguos y modernos, y escritos en diferentes lenguas, de donde sacaría yo el color local y temporal que mi proyectada obra requiere. La obra, pues, tiene que quedarse en proyecto. Y ya que en proyecto se queda, para libertarme de su obsesión, y para probarle a usted que si no puedo, quiero darle gusto, voy a poner aquí el proyecto en muy breve resumen. En el reinado de Alaquén I, por los años 218 de la Égira, había en Córdoba un rico mercader llamado Abu Afaz el Goleit, natural del cercano lugar de Fos al-Bolut. En su bazar, situado en una de las calles más céntricas, se veían reunidos los más preciosos objetos de la industria humana, así de lo que en nuestra península se producía como de lo traído de remotas regiones, de Bagdad, de Damasco, de Bokhara, de Samarcanda, de la Persia, de la India, y del apenas conocido inmenso imperio del Catay. Abu Afaz tenía naves propias, que iban a los puertos de Levante, a proveerse de mercancías. En una tarde de primavera, entró en el bazar de Abu Afaz una dama tapada, acompañada de su sirvienta. Aunque él no le vio la cara, admiró la gracia y gallardía de su andar, la esbeltez y elegancia de su talle, cierto inefable prestigio seductor que como nimbo luminoso la circundaba, y la aristocrática belleza de sus blancas, lindas y bien cuidadas manos. La dama quiso ver cuánto de más rico en el bazar había. Abu Afaz, lleno de complacencia, fue ofreciendo ante sus ojos, y poniendo sobre el mostrador, 1000 extraños primores en joyas y en telas. Ella no se saciaba de mirarlas. Era muy curiosa. El mercader le dijo: «Aún no te he mostrado, sultana, lo más espléndido y peregrino que mi tienda atesora». «¿Y para qué lo escondes y no me lo muestras?», dijo ella. «Porque soy interesado, y no quiero trabajar en balde. Muéstrame tú la cara, y yo en pago te enseñaré mis mejores riquezas». La dama no se hizo mucho de rogar. Apartó el rebozo, y dejó ver el más bello y agraciado semblante que el mercader había podido ver o soñar en toda su vida. Agradecido y entusiasmado, trajo entonces perlas de Ormuz, diamantes de Golconda y tejidos de seda, venidos del Catay y bordados
con tal esmero y maestría, que no parecía labor de seres humanos, sino de hadas y de genios. De la mejor y más estupenda de aquellas telas bordadas, se prendó la dama incógnita, quiso comprarla, y pidió el precio. «Es tan cara», dijo el mercader, «que acaso no quieras o no puedas pagarla. Pero si tienes buena voluntad, la tela te saldrá baratísima. Acaba. Di lo que me costará la tela». «Pues un beso de tu boca», replicó el mercader. Enojada la dama, de aquella irrespetuosa osadía, se cubrió el rostro, volvió las espaldas a Abu Afaz, y salió del bazar seguida de su sierva. Quiso el mercader seguirla para averiguar dónde moraba, y quién era. Pero la dama había desaparecido en el laberinto de las estrechas calles. Pintaría luego la novela, el furioso enamoramiento de Abu Afaz, y su desesperación durante 5 o 6 días, a pesar de 1000 cuidados y misteriosos asuntos que le preocupaban, y ocupaban. Al cabo la sierva viene al bazar, y le dice que su señora no puede dormir, ni sosegar, pensando siempre en la tela, y anhelando poseerla. Que cede, por lo tanto, y que al día siguiente, al anochecer, vendrá al bazar con mucho recato, y dará por la tela el precio que se la pide. La dama acude en efecto a la cita. El mercader averigua entonces, que está en el harén del sultán, de donde ella ha salido a hurtadillas, mientras el sultán está en la sierra cazando jabalíes. Ella se llama Gláfira. Es natural de una pequeña aldea situada en la falda del monte Hira. Aunque su familia era pobre, presumía de alta y antigua nobleza. Su estirpe se remontaba a las edades míticas. Contaba entre sus antepasados curetes y dáctilos ideos, de los que tejiendo danzas guerreras, al son de los clarines y, al estruendo de sus broqueles heridos por el pomo, de las espadas rodearon a Zeus cuando niño, e impidieron que Cronos le oyera, y le devorara. En su agreste retiro la familia de Gláfira se había resistido a hacerse cristiana, y guardaba vivos y frescos por tradición los recuerdos del paganismo. Hasta se jactaba de poseer virtudes mágicas y prendas sobrenaturales, adquiridas por iniciación, en venerandos y primitivos misterios. Afirmaba Gláfira que uno de sus progenitores había sido Epiménides, sabio, legislador, poeta y profeta, diestro en el arte de suspender la vida, permaneciendo aletargado en profundas cavernas, para conocer por experiencia el sesgo y tortuoso curso que llevan al través de los siglos los sucesos humanos. Gláfira había perdido el secreto de las artes mágicas, pero tenía no pocas habilidades. Cantaba, o recitaba 1000 antiguas leyendas, en verso de las edades divinas, de héroes y semidioses. De la venida de Europa a su isla, del furor amoroso de Pasífae y del triunfo, y de la perfidia de Teseo. Y bailaba aún, según ella aseguraba, la misma ingeniosa danza, que Dédalo compuso para la princesa Ariadna, de las trenzas de oro. Acusado de hechicero y de gentil, y huyendo de la intolerante persecución religiosa, el padre de Gláfira salió de Creta con su hija. Anduvo errante por varios países y al fin murió, dejándola abandonada. Vagando como yo, Gláfira llegó a Hesperia, sin Argos que la vigilase, pero también sin Tábano o Estro que la picase. No tenía más estro que su voluntad ambiciosa. Alaquem, encantado y seducido por su talento, y por su hermosura, la había hospedado en su alcázar. Ella soñaba con ser la favorita y la reina, en el imperio de los Omniadas. El irresistible capricho de poseer la tela, y cierto anhelo casi inconsciente, que le había infundido el joven mercader, atrajeron a Gláfira, y la impulsaron a dar el precio que se le pedía. Llama más ardiente y más dominadora, encendió el beso en el corazón de Abu Afaz, en vez de aquietarle. Él era atrevido y capaz de arriesgarlo, y de aventurarlo todo, confiado en la pujanza de su ánimo, y juzgándose con bríos, para allanar montes de dificultades. Resolvió, pues, guardar a Gláfira en su casa como prenda suya, sin soltar la esclava, para que no descubriese el secuestro.
Al saber la determinación de Abu Hafaz, Gláfira se enfurece. Dice que la que espera ser reina de Hesperia, de las islas adyacentes y de parte del Magreb, no puede resignarse a ser esposa, o amiga de un mercader cualquiera, de un plebeyo renegado, de la vencida y dominada raza española. Considera además delirio, lo que Abu Hafaz pretende. Pronto llegaría a saberlo el sultán, y tomaría cruda venganza. En su rabia Gláfira insulta a Abu Hafaz, y quiere matarle con un puñalito, que lleva en la cintura. Él la desarma y la paga, su beso y sus insultos con un beso de vampiro. Se le ha dado en el blanco cuello, y a la luz de una lámpara, en un espejo de acero bruñido, hace que ella mire la huella que en su cuello ha dejado. «Es el sello», le dice, «de que eres mi esclava». Gláfira tenía un círculo amoratado, de la extensión de un dirhem. «Más de un año», dijo Abu Hafaz, «tardará en borrarse ese signo. ¿Cómo has de atreverte a volver con él, a la presencia de tu antiguo amo? Ya eres mía, pero antes de que se borre la marca, con que te he sellado conquistaré un trono, y será reina conmigo». Hacía poco que Alaquem había hecho jurar a su hijo Abderramán, como valialadio sucesor en el imperio. El hijo cuidaba de todo, mientras que el padre se entregaba a los placeres, y solo intervenía en el gobierno, cuando le agitaban sus dos más tremendas pasiones, la ira y la codicia. El pueblo gemía agobiado por enormes tributos y vejado, y humillado por la guardia personal del príncipe, compuesta de mercenarios esclavos, de eunucos negros, y de 3000 mozárabes andaluces. Una reyerta entre gente del pueblo, y varios cobradores de tributos, sostenidos por hombres de la guardia del rey, promovió un motín que fue sofocado mientras que Alaquem estaba de caza. Volvió de ella, y dejándose llevar de su crueldad, dispuso que crucificasen a los 10 principales promovedores del motín. Tiempo hacía que se conspiraba contra Alaquem. El horroroso espectáculo de los 10 ajusticiados excitó la compasión y el furor del pueblo. La conjuración estalló prematuramente. La rebelión fue vigorosa. Casi todos los muladíes, o renegados españoles tomaron parte en ella. Abu Hafaz los dirigía y capitaneaba. Esto fue al día siguiente del secuestro de Gláfira. La guardia del rey y los demás armados de la guarnición fueron 2 o 3 veces vencidos y rechazados, teniendo que refugiarse en el alcázar. La muchedumbre le sitiaba, y se aprestaba a dar el asalto. Alaquem receló que aquello iba a ser el fin de su reinado, y de su vida. Llamó a su paje favorito, le hizo verter sobre su cabeza, y sus barbas un pomo de olorosas esencias para que por su fragancia, se le reconociese entre los muertos. Y salió a morir o a vencer a los rebeldes. Por orden de Alaquem vadeó el Guadalquivir, un buen golpe de sus guerreros, fue a caer sobre el arrabal de los muladíes, que estaba del otro lado del río, y le entregó al saqueo y a un voraz incendio. Los muladíes vieron las llamas y el humo. Pensaron que ardían sus casas, y tal vez sus mujeres y sus hijos, y abandonaron la pelea, para acudir a socorrerlos. La batalla entonces se convirtió en derrota, y en atroz carnicería y matanza, de los muladíes, atacados por todas partes, así por los que mandaba Alaquem como por los que, atravesando el puente, volvían del arrabal después de haberlo incendiado. Vencido Abu Hafaz, tuvo bastante fortuna y presencia de espíritu, para poder escapar con no pocos de los suyos, con lo mejor de su tesoro, y llevando a Gláfira consigo. Corriendo 1000 peligros y venciendo 1000 obstáculos, llegó Abu Hafaz hasta Agra. Allí tenía 10 grandes naves suyas. Se embarcó en ellas, y abandonó a España para siempre. Alaquem, después de la victoria, aún castigó fieramente a los rebeldes. Más de 400 cabezas de los que habían caído, vivos en sus manos, aparecieron cortadas y clavadas en sendas estacas, en la orilla del Guadalquivir. Después quiso mostrarse clemente, porque no había de matar millares de personas, pero las expulsó de España a millares.
Unas fueron a Marruecos, y poblaron un gran barrio de la ciudad de Fez. Otras emigraron más lejos, y se establecieron en Egipto. Abu Afaz, entre tanto, con sus naves, y con los más valerosos entre los forajidos, se hizo pirata. Aquí entraba en mi plan una serie de aventuras, y de incursiones en la Provenza, en Cerdeña, en las costas de Calabria y en otras comarcas. Abu Afaz, cargado de botín y con mayor número de naves, y de gente que se le había allegado, aporta a Alejandría. Merced a las discordias civiles, que allí hubo entonces, logra apoderarse de aquella ciudad magnífica y la conserva, durante algún tiempo. El califa de Bagdad envía contra él, un poderoso ejército. Abu Afaz se defiende, y si bien capitula y abandona la ciudad, es después de una capitulación honrosa, y lucrativa, recibiendo cuantiosa suma por el rescate. Con 20 naves y con unos cuantos cientos de guerreros, Abu Afaz se dirigió, por último, a Creta. Llevaba siempre consigo a Gláfira, mantenía su promesa jactanciosa, de hacerla reina. Y ahora esperaba hacerla reina en su patria, mucho antes de que se le borrase el apasionado signo de esclavitud, que le había puesto en el cuello. Creta estaba en poder de los bizantinos, cuando los forajidos andaluces desembarcaron en sus costas. Aquí pensaba yo lucirme, describiendo las bellezas naturales de la isla, sus antiguallas, sus famosas ciudades, como Gnosos y Gortina, los vestigios del laberinto, donde estuvo encerrado el Minotauro, los esquivos lugares en que los dáctilos y los culetes bailaban sus danzas guerreras, en torno del futuro monarca de los hombres, y de los dioses, la sagrada caverna, en que durmió su sueño secular Epiménides, y el punto en que se embarcó Ariadna, con el falaz e ingrato Teseo, que luego la abandonó en Naxos, de donde la sacó en triunfo el dios Ditirambo, con toda aquella comitiva estruendosa de faunos, y de Ménades, que tan gallardamente nos describen los poetas. Sería menester relatar también, cómo los guerreros de Abu Afaz, después de saquear algunos lugares de la isla, quisieron abandonarla para no tener que luchar con el ejército del emperador de Grecia, y cómo Abu Afaz, precediendo en esto a los catalanes en Galípoli, y a Hernán Cortés en México, hizo incendiar las 20 naves, para que no quedase otro recurso que vencer, o morir a la gente de armas que llevaba consigo. Pintaría yo, por último, la guerra sostenida contra los soldados del Imperio griego, y cómo fueron vencidos. Abu Afaz, entonces se enseñorea de la isla toda, y pone su trono y la capital de su dominio, en una fortaleza, fundada por él y cuyo nombre fue Candax. Así borró por espacio de siglos, su antiguo nombre a la isla, que vino a llamarse Candía. Gláfira fue reina, como Abu Afaz se lo había prometido. La marca no desapareció hasta mucho después, que Gláfira había subido al trono. Y el hijo de Gláfira y su nieto y su bisnieto, reinaron en Creta, porque su dinastía duró 2 o 3 siglos. Todo esto contado aquí a escape, tal vez no tenga chiste, pero yo creo que dándole la debida extensión, e iluminándolo eruditamente, con los colores locales y temporales, de que ya he hablado, sería divertidísima novela, y pondría además de realce, la hazaña de los andaluces, musulmanes entonces en vez de ser católicos, y que fueron los primeros en llevar a Creta, el islamismo, de que ahora con tanta razón, quieren los cretenses libertarse. Dios se lo conceda, y a mí, la gracia de no haber fastidiado a los lectores, del liberal con a manera, de aborto de mi seco ingenio. Válgame por disculpa, que lo hago por complacer a usted. Madrid, 1897.